Egunon, azaroaren 25-erako adierazpen instituzionala. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Biktimen erreparazioak emakumei ahotsa ematea eskatzen du. Azaroaren 25 dela eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean, indarkeria matxistatik libre egongo den gizartea eraikitzearekin dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Era berean, nazioarteko marko juridikoarekin bat, berriz azpimarratu behar dugu badagoela loturarik genero arrazoiengatiko bazterkeria eta desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean. Azken hori, emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa bat bezala ulertu. Testuinguru honetan, arreta jarri nahi dugu indarkeria matxistaren biktimek duten erreparazio eskubidean. Erreparazio horrek egiarako eskubidea dakar, alegia, bizi izandako indarkeriaren, salaketaren eta emakumeen hitzen errelatoa egiazki entzuna izatea. Horren guztiaren zedea da, hautsitako eskubideak lehengoratzea eta pairatutako indarkeriaren inpaktuak sozialki aitortzea. Indarkeria matxista hauek bizitzen dituzten emakumeen errelatoak zalantzan jartzen direnean, haien hitza gutxietsia izaten da, zikindua, are, izielarazia. Halakoetan biktimizazio bikoitza gertatzen da. Emakume biktimek jasandako minari lotsa eta erduntasuna erazten zaio. Bitartean, justifikatu egiten dira erasotzaileak. Tokiko erakundetatik gure egin behar dugu gizarte bat eraikitzean daukagun ardura sozial eta politikoa. Gizarte horrek biktimen egiarako eskubidea bermatuko badu. Erandioko udalean, indarkeria matxistaren aurrean, udal erantzunaren artikulazioa lantzen ari gara. Nola eta Istanbuleko hitzarmenaren markoa egokituz eta biktimen erreparaziorako toki praktikak garatuz. Ezinbestekoa da ematea ahotsa emakumei, autoritatea beraien lekukotzari eta egiazkotasuna bizi izandako indarkeriari buruz egiten duten errelatoari. Horrek esan nahi du indarkeriaz beharturiko emakumeen hitza aintzatetzi beharra dagoela, haien askatasuna berrezarri. Hartara bizirik atera den pertsonatzat har daitezen eta beren komunitateen eskubide osoko duintasun eta herritartasun zentzua berreskura dezaten. Horretarako, Erandioko udalean ondokoa gauzatzeko konpromisoa hartzen dugu. Zerbitzuak hobetzen lagundu, sostengu zerbitzuzko sare bat gauzatzearekin batera emakumeei arreta osoa bermatzeko bere onera etor daitezen ahalduntze feminista eta banakoko erreparazio ikuspegi nagusi hartu. Bizirik atera diren emakumeak entzun, prebentzio eta segurtasun neurriak diseinatzeko. Emakumeei bizi irauten eta babesten balio dieten aurre eramate estrategiak balioan jarriz. Emakumeen ondoan, egon, laguntza zerbitzuetatik hasita eta bizi izandako indarkeriari buruzko beraien errelatoa sortzeraino. Ulertzen baita indarkeria hori menderapen eta kontrol mekanismoa dela, gizarte sistema patriarkalean eraikia. Ekimen kolektiboei laguntza eman, laguntza taldeak eta plataformak hartara bizirik irtendako emakumeek indarkeria horri buruzko errelato kolektiboa landu dezaten eta utzitako eskubideak zein erreparazio aldarrika ditzaten. Biktimen salaketa eta erreklamazio prozesuetan laguntza eman, emakumeek adierazitako testigantza eta beharrak egiaztatzeko. Aldiro indarkeria matxistaren biktimen aldeko aitorpen publiko eta erreparazioko ekitaldiak egin, individuala zein kolektiboa. Emakumeen erresistentzia memoria berreskuratzeko ikerketak, omenaldi ekitaldiak, emakumeen memoria eta errelato jakinarazteko jardunaldiak, gazteekiko sentsibilizazio tailerrak eta abar. Elkarlanean, jardun mugimendu feministako ordezkariekin, adituekin eta indarkeria matxistatik bizirik irtendako emakume biktimen kolektibo eta elkartekin. Erandioko udalak dei egiten die hezkuntza eragilei, genero berdintasuna eta feminismoa kurrikulum lerroan zeharka ditzaten. Erandioko udalak borroka feministarekin duen konpromisoa berresten du indarkeriari gabeko gizarte demokratikoa eraikitzeko bide eta tresna nagusitzat hartzen baitu borroka hori. Mugimendu feministak azaroaren 25-erako deitu zituen mobilizazioe atxikitzen gara eta dei egiten diogu gizarteari horietan partea dezaten. Erandiostarrei gonbidapena luzatzen diegu Erandion egingo den elkarretaratzean partea dezaten azaroaren 26-an, 12-etan, Iraiaren 23 plazan.
Declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La reparación de las víctimas pasa por darles voz a las mujeres. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos reiterar nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia machista. En línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación y desigualdad por motivos de género y la violencia contra las mujeres, entendiéndola como una violación de los derechos humanos. En este contexto, queremos hacer hincapié en el derecho a la reparación de las víctimas de la violencia machista, una reparación que implica el derecho a la verdad, a que el relato de la violencia vivida, la denuncia y la palabra de las mujeres sean legítimamente escuchadas. Todo ello con el fin de conseguir la restitución de los derechos conculcados y el reconocimiento social de los impactos de la violencia sufrida. Cuando se sospecha o se pone en cuestión los relatos de las mujeres que viven estas violencias machistas, su palabra es infravalorada, desacreditada e incluso silenciada. Se produce entonces una doble victimización, agravando el daño sufrido por las mujeres víctimas con sentimientos de vergüenza y culpabilidad, a la vez que se justifica a los agresores. Desde las instituciones locales debemos asumir nuestra responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad que garantice el derecho a la verdad de las víctimas. Desde el Ayuntamiento de Erandio venimos trabajando en articular la respuesta municipal ante las violencias machistas, ajustando al marco del Convenio de Estambul y desarrollando prácticas locales para la reparación de las víctimas. Se hace necesario dar voz a las mujeres, autoridad a su testimonio y legitimidad a su relato de la violencia vivida. Esto significa contar con la palabra de las mujeres violentadas para reparar el daño, restaurar su libertad para reconocerlas como supervivientes y para que puedan recuperar su sentido de dignidad y ciudadanía, de pleno derecho en sus comunidades. Para ello, desde el Ayuntamiento de Erandio nos comprometemos a contribuir en la mejora de los servicios en aras de desarrollar una red de servicios de apoyo para garantizar la atención integral a las mujeres en su recuperación, desde el enfoque feminista de empoderamiento y reparación individual. Escuchar a las mujeres supervivientes para diseñar medidas de prevención y seguridad, poniendo en valor las estrategias de afrontamiento que permiten a las mujeres sobrevivir, protegerse y empoderarse. Acompañar a las mujeres desde los servicios de apoyo a elaborar su propio relato de la violencia vivida, entendiéndola como mecanismo de dominación y de control construido en un sistema social patriarcal. Apoyar iniciativas colectivas, grupos de apoyo y plataformas, para que las supervivientes elaboren el relato colectivo de la violencia y reivindiquen los derechos vulnerados y la reparación debida. Apoyar los procesos de denuncia y reclamación de las víctimas, legitimando el testimonio y las necesidades expresadas por las mujeres. Realizar actos periódicos de reconocimiento público y reparación de las víctimas de violencia machista, tanto individuales como colectivas. Investigaciones para recuperar la memoria de la existencia de las mujeres, actos de homenaje, jornadas para dar a conocer la memoria y los relatos de las mujeres, talleres de sensibilización con jóvenes, etc. Trabajar en colaboración con las representantes del movimiento feminista, expertas y colectivos y asociaciones de mujeres víctimas, supervivientes de violencia machista. Este ayuntamiento les hace un emplazamiento directo a los agentes educativos para que incluyan en las líneas curriculares la igualdad de género y el feminismo de forma transversal. Desde esta institución reafirmamos nuestro compromiso con la lucha feminista como vía y herramienta principal para la construcción de una sociedad democrática sin violencias. Nos adherimos a las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista para el 25 de noviembre y hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que participe en ella. Asimismo, invitamos a todas y todos los erandiostarras a la concentración en Erandio que tendrá lugar el día 26 a las 12 en la plaza de esta Ayuntamiento. Muchas gracias. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se
posan en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Urtarrilak 20, Tenerife, Jennifer Sofía Hernández. Urtarrilak 29, Toledo, Celia Rodríguez. Otsailak 4, Granada, María Pilar Caberdizo. Otsailak 12, Málaga, María Adela Flores. Martxoak 2. Ez dugu jarraituko zerrenda luzea baita, eta zoritzarrez ez dio uzten asteari. Euskal Herrian aurten 8 emakume hil dituzte. Urtero, azaroaren 25ean, emakumeen jasotako biolentzia matxistaren aurkako eguna ospatzen dugu. Egun honetan, benetako berdintasunaren alde eta batez ere biolentzia matxistarekin behingoz bukatzeko indarrak batzen ditugu. Guk, gazteok, data hau ospatu nahi dugu eta gogoratu nahi ditugu sufritzen edo hilda dauden hainbat emakume. Beren ohorez gaude gaur hemen. Ezin ditugu ahaztu urtean zehar borroka honen alde lan egin duten emakumeak eta isiltasunean geratu diren beste hainbeste ere. Gizarteak eskitatuta utzi egin dituelako. Haik gabe ez ginateke inor izango. Gizonek badaukate zerikusirik borroka honetan, baina oraindik batzuk ez dira ausartzen. Gai honekin ezin da zantzarik onartu. Arazoa oso larria da. Denok batera saiatu behar gara lakra honekin bukatzeko. Desberdintasunak pobretu egiten gaitu. Gizon gogorraren irudia ez dago modan eta emakumeok errespetuz tratatu behar gaituzte. Violentzia eta larderiarik gabe. Egun honetan ere hainbat emakume gogoratu nahi ditugu. Bikoteen violentzia ez ezik justiziarena ere jasan dutelako. Zoritzarrez oraindik justizia matxista delako eta askotan ez da bidezkoa. Aski da! Gure mezua argi da, ohiturak alda daitezen, eta hartu dugun bidea ez da amaituko benetako berdintasuna lortu arte. Bukatzeko gure asmoa denon artean gizarte justu eta berdintasunagoa lortzea da. Eta gogoratu, hau aldatu alda eta aldatuko da. 20 de enero, Tenerife, Jennifer Sofía Hernández. 29 de enero, Toledo, Celia Rodríguez. 4 de febrero, Granada, María Pilar Caberdizo. 12 de febrero, Málaga, María Adela Fortes. 2 de marzo,
no vamos a seguir, porque desgraciadamente la lista es larga y no para de crecer. En Euskal Herria, en lo que va de año, hay 8 mujeres asesinadas por sus parejas. Cada 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia de Género, fecha en la que se recuerda la lucha de todos por la consecución de una verdadera y efectiva igualdad en todos los ámbitos y sobre todo para acabar con esta lacra de la violencia machista. Los jóvenes queremos conmemorar esta fecha en honor a todas las víctimas de violencia de género y nosotros, los hombres, somos una parte clave para ayudar a erradicar estos crímenes y apoyar a nuestras compañías en esta causa, que es la de todos. A través del trabajo tenemos que alcanzar el logro de la igualdad en todos los órdenes y reconocimiento público y colectivo de lo conseguido por las mujeres a lo largo de la historia. Este día es un buen momento también para ejercer la autocrítica. Con este tema no se admiten bromas ni gracias. Es un problema muy grave. Todos debemos contribuir para que esto acabe de una vez por todas. La desigualdad nos empobrece a todos. El papel de macho o machito está obsoleto y debemos de tratar a las mujeres con respeto, sin violencia y sin intimidación. En este día también queremos recordar a todas las mujeres que han sido sometidas no solo a los continuos abusos de sus parejas, sino también a esta cosita que no os gusta y sigue el modelo machista. Y desde aquí queremos dejar claro bien que basta ya. Nuestro mensaje es claro y contundente. Las costumbres y la tradición se pueden cambiar y este camino que se ha emprendido no va a parar hasta que lo consigamos. Por último, nos gustaría acabar con nuestro deseo de hacer entre todos una sociedad más justa y más igualitaria. Es tarea de todos. Y recordad, esto se puede y se va a cambiar. Aujourd'hui, 26 novembre, nous sommes ici pour soutenir toutes les victimes de violences faites contre les femmes et continuer ce combat qui a commencé bien avant nous. Les violences sont évitables. Il est urgent que les politiques publiques et la société au complet s'impliquent et agissent pour les éradiquer. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour exiger une société libre de violences contre les femmes, juste et égalité. Vive les luttes des femmes. Gora borroka feminista! Kaixo, emakumeen aurkako indarkeria gure gizartetik kendu nahi dugu. Neskak eta mutilak berdintasunean bidea ginez, eskuak altxatu eta oinuak botako ditugu. Gure gorputzarekin eta bihotzarekin esanez. Ez da ez! El camino recorrido hasta ahora ha sido duro, pero lo hemos hecho juntas y con orgullo. Luchamos en silencio alzando el puño, luchamos aquí o en cualquier lugar del mundo. Hemos marcado la meta, hemos marcado el rumbo, en pos de una vida sin maltrato, de una vida sin abuso. La igualdad será nuestra conquista, será nuestro fruto, porque sin ella no hay vida, sin ella no hay futuro. We are powerful, we are wonderful, we are right and we know how to fight. If you love me, respect me. If you want me, protect me. Women and men must fight for equality, all of us working together for the integrity. Just let me explain what the word no means. No was, is, and will always be no. You know what it is, so keep it in mind, please. No means no. Urtero azaroaren 25ean erakundeak, elkarteak, entitateak eta herritarrok hau egiten gara emakumeen ganako indarkeriaren aurkako kanpainen alde agertzeko. Baina azaroaren 25 hauetan guztietan oraindik hainbat dira zenbatu. Beharreko emakumeen hilketa, salaketa, jazarpena, otsarketa eta askotako erasoak. Gobernu bakar batek ere ezin du segurtasuna bermatu, privilegio patriarkaleko estatu batean. Estatu feministidio baten aurrean gaude. Non erakilketan matxista zailetan eta errotik kendu beharrean, oiku bilakatu diren. Legeak gizarte patriarkalaren ispilu izan, zigortu egiten gaitu, biktima garenean. Predatzaile sexualei amnistia ematen die, eta hala jarrera matxista inautatzen justizia sistema legea aplikaziorekoan beharrezkoa den genero ikuspegiari. Kontzientzieski muzin egiten dio, eta emakume eta adingabeen aurkako epe lotzagarriak. Biktimekiko ardura falta arazoari aurre egiteko aurrekonturik ezak, publikoa beharko mintzatekeen zerbitzu bat privatizatziele eta biktimen merkantzia modelo.
erabiltzeak babes gabe uste dituzte eta eurenganako indarkeria handitzen dute. Inoiz baino gehiago gizartearen parte hartze aktiboagoa behar dugu eta dei argia egin behar diogu legegien komunikabideei, enpresei eta gainerako entitatei indarkeria mota guztien aurkako sare tinkoak sortzeko. Uste dugu sentimendu feminista honek oinartzun honek ozena izan behar dugu, erakundeen artean. Har ditzagun kalea, geure borroka beldur barik. Ikustaraziz eta geure gana ditzagun diskurtso feminista, emakumeen ganako indarkeria guztiei aurre egiteko oinarrizko borroka tresna ez. Eraso matxisten aurrean, autodefentsa feminista! Cada 25 de noviembre, instituciones, asociaciones, entidades y ciudadanía en general nos juntamos para apoyar campañas que nos ayudan a combatir la violencia contra las mujeres. Pero cada 25 de noviembre seguimos sumando mujeres asesinadas, denuncias, acosos, violaciones, agresiones múltiples. Ningún gobierno puede garantizar seguridad dentro de un Estado con privilegios patriarcales. Estamos ante un feminicidio de Estado, donde los asesinatos machistas, lejos de prevenirse y erradicarse, continúan sucediendo como si de una costumbre se tratara. La ley, fiel reflejo de la sociedad patriarcal, nos condena cuando somos víctimas y amnistía a los depredadores sexuales perpetuando las conductas machistas. El sistema judicial, ignorando conscientemente la necesaria visión de género en la aplicación de la ley, dictamina de forma indecente contra mujeres y menores. La falta de atención a víctimas, vaciada de presupuestos, privatizando un servicio que debiera de ser público y usándonos como mercancía, nos lleva a la desprotección, dando lugar a más violencia contra las mujeres. Necesitamos más que nunca una participación más activa de la sociedad, haciendo un llamamiento explícito a legisladores, medios de comunicación, empresas y demás entidades para la creación de una red sin fisuras contra todo tipo de violencias. Consideramos que el sentir feminista debe hacerse oír de forma rotunda en los diferentes organismos. Tomemos las calles, visibilicemos nuestras luchas sin miedos y adoptemos los discursos feministas como una forma de luchar contra todas las violencias que se ejercen contra las mujeres. Ante las agresiones machistas, autodefensa feminista. Borra, borroca, feminista.